Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Dicen que el alma pesa 21 gramos, lo suficiente para que un soplido la lleve lejos, y lo bastante como para que cuando se va, se note. ¿Pero qué es exactamente el alma? ¿Un vapor invisible que nos habita? ¿Una contraseña divina que solo Dios puede leer? ¿O simplemente una palabra bonita para todo lo que no entendemos? Desde que el ser humano tiene memoria, o desde que la ha inventado, ha intentado darle forma a eso que no ve, pero que sí que siente. Y ahí, justo ahí, aparece el alma, como una nota a pie de página de la existencia, como ese archivo adjunto que no abrimos, pero sabemos que está. El alma es muchas cosas. Para algunos es lo que se eleva cuando morimos, para otros es lo que sufre cuando mentimos, y para no pocos es una excusa maravillosa para evitar ir al psicólogo. Y sin embargo, todos hablamos de ella, con naturalidad, con nostalgia, con temor. Decimos que alguien tiene alma cuando canta con emoción, que perdió el alma cuando se rindió a la rutina, o que entregó su alma al diablo por fama, dinero o likes. Nos han dicho que el alma es inmortal, pero se nos rompe a diario, que el alma es indivisible, pero nos la han partido en dos más de una vez, y que el alma es lo más puro que tenemos, aunque haya quien la tenga llena de telarañas. Hoy, en Ilustres Anónimos, vamos a buscar el alma, y no prometo encontrarla, pero sí al menos seguir su rastro. Vamos a mirar por debajo de la piel, a escarbar entre ideas, miedos, libros y supersticiones, a colarlos en rituales antiguos, experimentos extraños, canciones que lloran y películas que casi creen en fantasmas. Vamos a hablar de almas errantes, de pactos imposibles, de científicos que intentaron pesarla, de poetas que intentaron atraparla en un verso, y de todo lo que podría significar tener o no tener alma en este mundo moderno que parece vivir sin respirar. Así que, respira hondo, que nadie puede buscar un alma con prisa. Y si mientras escuchas este episodio sientes un cosquilleo, una punzada, una emoción sin nombre, no te preocupes. Quizá, solo quizá, es solo tu alma, recordándote que sigue ahí. O quizá sea el café, el alma del lunes por la mañana. Dicho esto, empecemos. ¿Qué es el alma? Antes de saber si el alma se pierde, se vende o se parte en dos, tal vez deberíamos atrevernos a hacer la pregunta que más miedo da. ¿Qué es exactamente el alma? No lo que creemos, no lo que nos contaron, lo que es, si es que es algo. La palabra alma viene del latín anima, que significa aliento, soplo. Es curioso porque muchas culturas asociaron el tema del alma a eso, a lo invisible que nos da vida, a esa especie de brisa que entra al nacer y sale al morir. Pero si escarbamos más atrás en el tiempo, llegamos al griego psique, la raíz de psicología. Para los antiguos griegos, el alma era el principio vital, lo que animaba la carne, la chispa, la melodía que solo suena cuando alguien está vivo. Platón, por ejemplo, creía que el alma era inmortal, que venía de un mundo de ideas puras y eternas y que al caer en un cuerpo olvidaba quién era. Vivir, entonces, no era más que recordar de dónde venimos, quiénes fuimos antes de nacer. Dividía el alma en tres partes: la racional, que busca la verdad, la irascible, que lucha, se defiende, y la concupiscible, que desea lo que se desea.
El alma era para Platón una prisionera, el cuerpo su celda, la muerte una liberación. Pero entonces llegó Aristóteles, su alumno más aventajado, y le dijo: vale, Platón, muy bonito todo, pero vamos a poner los pies en la tierra. Para Aristóteles el alma no podía existir sin el cuerpo. Era lo que hacía que una planta creciera, que un animal se moviera o que un humano pensara. Era la forma del cuerpo, no algo aparte. La dividió de esta forma: alma vegetativa, la de las plantas, comer, crecer, reproducirse; alma sensitiva, la de los animales, percibir, sentir, moverse; alma racional, la humana, pensar, crear, elegir. Sin cuerpo no hay alma, sin flauta no hay melodía, sin carne no hay chispa. Era casi un biologista avant les lettres, como dirían los franceses, por delante de la letra, ¿no? Y luego vino la religión. En el cristianismo, el alma es inmortal. Dios la crea, la instala en el cuerpo como si fuese un huésped invisible, y al morir la reclama. Pero no sin antes hacerle una evaluación, un juicio, una nota final. Según cómo te hayas portado, tu alma sube, baja o espera. El cielo, el infierno o ese purgatorio intermedio donde todo el mundo parece estar en lista de espera. En el judaísmo la idea del alma también es central, aunque varía mucho según la corriente. Hay quien cree en la resurrección final, otros en la reencarnación y algunos en un juicio inmediato tras la muerte. Pero todos coinciden en una cosa: el alma pertenece a Dios. Nos la prestan, como un libro de la biblioteca divina. En el Islam, el alma, nafs en árabe, también es inmortal y será juzgada por sus acciones. El cuerpo es solo un vehículo. El alma es el pasajero, que también conduce. ¿Y si cruzamos medio mundo? En el hinduismo, el alma se llama Atman y no muere, transmigra. Pasa de un cuerpo a otro en un ciclo eterno, el samsara, hasta alcanzar la liberación, el moksha. Vivir, morir, renacer, repetir. Una rueda sin fin, como una canción que se repite hasta que aprendes la letra. El budismo, por otro lado, nos suelta una bomba. El alma, tal y como la entendemos, no existe. Todo es impermanencia, flujo, conciencia cambiante. El yo, esa idea tan sólida, tan firme, es una ilusión. Y si el yo es ilusión, ¿qué queda del alma? Pero ojo, no todo es religión o filosofía. Muchas culturas antiguas tenían sus propias almas. Los egipcios, por ejemplo, distinguían varias partes del ser humano. El Ka, una especie de fuerza vital. El Ba, que volaba en forma de pájaro con cabeza humana. Y el Ak, que solo sobrevivía si pasabas el juicio de Osiris. Si tu corazón pesaba más que una pluma, mala suerte. Los celtas creían que el alma vivía en la cabeza, por eso cortaban cabezas en batalla. No era solo por crueldad, sino por poder espiritual. Los nórdicos hablaban del Fylgja, un espíritu protector que acompañaba el alma, a veces en forma de animal. En el folclore africano el alma podía multiplicarse, fragmentarse o incluso quedarse atrapada en un objeto. Sí, hay culturas que creen que el alma puede quedarse dentro de una piedra, de un collar, de una melodía, bueno, algo casi como lo que pasa con los horrocruxes, ¿no?, en Harry Potter. Bueno, y en medio de todo esto estamos nosotros, tú y yo, preguntándonos si ese nudo en el estómago cuando recordamos a alguien es solo emoción o algo más. Quizá no haga falta definir el alma, quizá baste con hacerle preguntas. ¿Es el alma la voz que nos habla cuando todo está en silencio? ¿Es el alma lo que duele cuando nadie nos toca? ¿Es el alma lo que dejamos en alguien cuando nos vamos? Hay quienes juran haber sentido cómo su alma se escapaba del cuerpo en un accidente. Hay quienes aseguran que un día despertaron y no sentían la suya.
Y hay quienes, honestamente, ni siquiera se lo han planteado. Porque cuando tienes que correr para pagar el alquiler, la hipoteca, no te da tiempo a preguntarte si eres cuerpo, alma o un algoritmo mal programado. La ciencia, por su parte, no lo tiene fácil. No puede pesar el alma, no puede diseccionarla, no puede ponerla en una probeta. Y sin embargo, todos usamos la palabra. Todos sabemos qué queremos decir cuando decimos esto me llegó al alma. Tal vez el alma no sea una cosa, tal vez sea un efecto, un eco, un reflejo. Tal vez el alma sea como el arte, no sabemos explicarlo, pero cuando está, se nota. Y cuando falta, también. Tal vez el alma sea eso que sobrevive a nuestra ausencia, lo que otros recuerdan, lo que otros sienten, lo que queda en una carta, en una canción, en un olor que vuelve sin avisar. O tal vez sea solo una idea bonita, un mito para consolarnos, un poema colectivo, un por si acaso que nos acompaña desde que nacemos hasta que ya no. Pero aunque no sepamos definirla, seguimos hablando de ella, seguimos buscándola, y eso, quizá, dice más de nosotros que del alma misma. ¿Y tú? ¿La has sentido alguna vez? Bueno, una cosa es creer en el alma, otra, querer ponerle un número, medirla, cuantificarla, darle peso como quien pesa una maleta antes de subir al avión. Y alguien, por supuesto, lo intentó. Corría el año 1907 cuando un médico estadounidense, Duncan McDougall, decidió que ya estaba bien de filosofar. Él quería pruebas, datos, gramos, y si el alma existía, debía pesar algo. Así que ideó un experimento tan peculiar como perturbador. Tomó a 6 pacientes terminales, personas a punto de morir, y los colocó en una balanza industrial especialmente diseñada. En una báscula, básicamente. A la espera, de que exhalaran su último aliento. Y ahí, justo en ese momento, McDougall medía. Según sus notas, en el instante exacto de la muerte, el cuerpo perdía una pequeña cantidad de peso. Exactamente 21 gramos. Ni uno más, ni uno menos. Ese dato, aunque científicamente dudoso, encendió la imaginación del mundo. 21 gramos. Lo suficiente para ser real, pero tan poco como para seguir siendo un misterio. Lo justo para hacer soñar a los poetas. Y también lo justo para enfadar a los físicos. McDougall publicó sus resultados en una revista médica, pero la comunidad científica no lo recibió con flores, precisamente. Primero porque su muestra era diminuta. 6 pacientes, de los cuales solo uno mostró la pérdida exacta de 21 gramos, solo uno. Los otros, o no perdieron nada o perdieron más, o incluso ganaron. La báscula oscilaba, las medidas eran imprecisas. Y claro, nadie replicó el experimento con rigor. Segundo porque todo esto suena a peli de terror. Aún así, la idea aprendió y lo hizo con fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos creer que el alma puede medirse, que no se esfuma del todo, que hay un instante, aunque sea fugaz, en que lo invisible se vuelve tangible. El cine lo recogió con cariño. ¿Recordáis 21 gramos? La película de Iñárritu con Sean Penn y Naomi Watts. No se llama así por casualidad, la premisa es bastante poderosa. Dicen que todos perdemos 21 gramos en el exacto momento de la muerte. El peso de 5 monedas, el de un colibrí, el de una barra de chocolate. ¿Es eso el alma? 5 monedas, un colibrí. Pero vamos a volver a la ciencia. Hoy sabemos que el cuerpo pierde peso al morir, pero por varias razones fisiológicas. Por ejemplo, expulsión de aire de los pulmones, pérdida de líquidos, relajación muscular, incluso evaporación rápida de agua en condiciones concretas. La pérdida de masa no implica necesariamente la existencia de algo llamado alma saliendo del cuerpo. Aún así,
ese número, esos 21 gramos, siguen fascinando. Y no fue el único intento, ojo, más tarde McDougall intentó hacer lo mismo con perros. Sí, perros. Porque si tenían alma, debía notarse. El resultado: 0 pérdida de peso. Ningún gramo se esfumó. Y él, con una lógica muy propia, concluyó que los perros no tenían alma, aunque si alguna vez has mirado a un perro a los ojos, sabrás que en el fondo eso es más ciencia ficción que ciencia. Este afán por medir el alma, por atraparla, por darle forma, no es algo nuevo. En el siglo XIX, algunos espiritistas creían que el alma podía ser fotografiada. Inventaron cámaras con placas especiales, flashes específicos y hasta condiciones de silencio absoluto. Lo que obtenían eran manchas, veladuras y efectos ópticos que llamaban emanaciones del alma. Spoiler, eran fallos de revelado. Pero ojo, vendían muy bien. Y luego está el otro extremo. Científicos modernos como Antonio Damasio, Daniel Dennett o Patricia Chartland afirman que todo lo que llamamos alma es en realidad conciencia emergente, una construcción compleja de nuestro cerebro. Neuronas, redes, sinapsis, nada místico, solo química muy sofisticada. Según esta visión, el alma es como el software del cuerpo, y cuando el hardware se apaga, fin del programa. Pero, ¿de verdad basta con eso? ¿De verdad somos solo biología? Cuando alguien muere, los que se quedan dicen cosas como ya no está, no era él, algo se fue. No dicen se paró la corteza prefrontal, se desconectaron los lóbulos temporales. Dicen se fue el alma. Y puede que no sepamos qué es, ni cuánto pesa, ni si pesa algo. Pero si alguna vez has sentido que una habitación estaba vacía de una forma distinta cuando alguien muere, sabes de qué hablo. Quizá no podamos medir el alma. Quizá no pese 21 gramos. Quizá no pese nada. Pero eso no significa que no deje marca. ¿Y tú? Si pudieras pesar tu alma ahora mismo, ¿cuánto crees que marcaría la balanza? Bueno, a veces las ideas más poderosas no vienen de un libro de filosofía, sino de una película de Pixar, o de una canción que escuchaste a los 15, o de ese capítulo de una serie que te rompió por dentro y ni tú sabes por qué. Porque el alma, más que definirse, se representa, y en la cultura popular el alma está en todas partes, aunque no siempre la llamen así. Pensemos por ejemplo en Soul, la película de Pixar. Ese pianista que muere el día de su gran oportunidad y se ve arrastrado a una especie de más allá color pastel, donde las almas tienen forma de garabato luminoso y carácter propio. Allí el alma no es solo lo que somos, sino lo que nos mueve, lo que nos hace vibrar, y el mensaje es brutalmente simple. Tu propósito no es tu pasión. Tu alma no vino a destacar, sino a vivir. Pero el cine lleva hablando del alma desde muchísimo antes. En Ghost, Patrick Swayze muere y su alma se queda. No puede irse aún. Tiene algo pendiente. Amor, justicia, despedida. Y sí, esa escena con Demi Moore, la cerámica y Unchained Melody también tiene alma. Una mezcla de deseo, tristeza y trascendencia que nadie ha vuelto a replicar sin hacer el ridículo. ¿Y qué decir del sexto sentido? Niños que ven almas en pena, fantasmas que no saben que han muerto, y un giro final que dejó a media humanidad repitiendo veo gente muerta en cada ascensor con mala iluminación. La idea aquí es inquietante. Algunas almas se quedan, y no por capricho, sino porque necesitan ser escuchadas. Y también, más recientemente, en Coco, si no habéis visto Coco, os la recomiendo, Pixar vuelve al tema. Esta vez desde la tradición mexicana del Día de los Muertos. Las almas solo sobreviven si alguien las recuerda. Y morir del todo es ser olvidado. Un alma no se mide en gramos, se mide en memoria.
Y ojo, luego está Black Mirror, que coge la idea del alma y la mete en un USB. Capítulos como San Junípero o White Christmas nos hablan de la conciencia digitalizada. ¿Sigue siendo alma? Si se puede copiar y pegar. Y ahí, ojo, ahí es donde la cosa se pone turbia. Porque si puedes guardar tu alma en la nube, ¿quién la controla? ¿Tú? ¿Una empresa? ¿Tu ex? La literatura también lleva siglos obsesionada con el tema del alma. En Fausto, Goethe cuenta cómo un hombre vende su alma al diablo a cambio de sabiduría, placer y poder. Un pacto, un trueque. La idea de que el alma tiene un precio. Y en el retrato de Dorian Gray, Wilde juega con el concepto del alma como reflejo de nuestras acciones. Dorian no envejece, no cambia, pero su retrato sí. El cuadro absorbe sus pecados, su decadencia, su alma podrida. Aunque hay cosas que no se notan en la cara, pero sí en el alma. Borges hablaba del alma como si fuera un laberinto, como si cada uno de nosotros albergara un espejo y ese espejo ocultara 1000 versiones posibles. Una idea que inquieta pero también consuela. Y luego está la música, el terreno natural del alma, el sitio donde no hace falta definirla porque se siente. Piensa en cómo usamos la palabra soul music, literalmente música del alma. A Aretha Franklin, Otis Redding, Sam Cooke no cantaban, desnudaban el alma en cada verso. Canciones como A Change Is Gonna Come o I've Been Loving You Too Long te atraviesan aunque no entiendas una sola palabra, porque el alma no necesita traducción. Y en español también la tenemos. Alma mía, alma de blues, te entrego mi alma. Bueno, y en el flamenco ni te cuento. Ese duende, ese quejío, es el alma saliendo de la garganta, ¿no? De la garganta. Y luego también, incluso en los videojuegos, incluso ahí. En Dark Souls, el alma es moneda, experiencia y sentido de vida. Mueres, pierdes el alma. La recuperas, si sobrevives. En muchos RPGs los personajes tienen almas vinculadas, almas fragmentadas o pueden absorber almas. El alma se convierte en mecánica de juego, pero también en identidad. Y ojo, también en la publicidad, en redes, en vida cotidiana, decimos que un coche tiene alma cuando nos emociona, que una casa tiene alma cuando guarda historias y que alguien perdió el alma cuando se ha rendido a una vida que no quería. Las redes sociales han convertido lo íntimo en un escaparate y a veces parece que vendemos trocitos de nuestra alma por atención, por validación, por clics. ¿Y si el algoritmo también tiene alma? O en este caso solo hambre. La cultura popular no define el alma, pero la dibuja, la canta, la dramatiza. Nos muestra lo que creemos que podría ser, y a veces, solo a veces, nos hace sentir que la tenemos. Porque seamos honestos, no hace falta entender el alma para saber cuándo la estamos usando. Bueno, ¿y si todo esto fuera un invento? ¿Y si el alma no existiera? Sí, lo sé. Es una pregunta que es bastante incómoda. Pero ojo, vale la pena hacerla. Porque a veces, para entender por qué creemos en algo, hay que imaginar cómo sería no creer. ¿Qué pasa si el alma no es una sustancia? Ni una chispa, ni un soplo de luz divina. ¿Qué pasa si es una idea útil? Un relato que construimos para no volvernos locos. Piensa esto, piénsalo. El alma explica muchas cosas que nos cuesta aceptar. ¿Por qué muere un niño y un asesino viven 80 años? ¿Por qué alguien puede ser cruel y no mostrar remordimiento? Porque a veces sentimos que no somos nosotros mismos. Y ahí aparece el alma, como una especie de comodín, una carta mágica que colocamos encima de la mesa cuando ya no sabemos qué decir. Desde un punto de vista evolutivo, creer en el alma tiene ventajas, nos da identidad, nos conecta con otros, nos hace sentir que hay algo más, algo que continúa, algo que justifica el esfuerzo de vivir. Porque aceptar que somos solo un saco de células y procesos químicos no es fácil. Hay quien puede, hay quien lo lleva con dignidad y hay quien necesita pensar que hay algo más.
En el mundo de la neurociencia se habla de la conciencia como una emergencia del cerebro, un producto secundario de procesos biológicos complejísimos. No hay un alma pilotando la nave es el piloto. Antonio Damasio, uno de los grandes referentes, dice que la conciencia surge cuando el cerebro registra sus propios estados internos, y a eso le ponemos nombre. Le decimos yo, y luego decimos mi alma. Y hay otro elemento, la psicología. El alma, en muchos discursos modernos, se ha mezclado con la identidad, el carácter, la emoción profunda. Cuando decimos que alguien tiene alma, no hablamos de teología, hablamos de sensibilidad, de humanidad, de esa manera de estar en el mundo que no se puede fingir. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Imagina una IA que imita perfectamente a un ser humano, que tiene voz, memoria, emociones simuladas, que llora cuando la apagas. ¿Tiene alma? Muchos dirán que no, que el alma no se programa, que es imitación. Pero si no podemos definir el alma, ¿cómo sabemos que no la tiene? Quizá estemos en un punto de inflexión, donde el alma ya no es solo una pregunta religiosa o filosófica, sino una pregunta tecnológica. Hay un autor que me encanta citar en este contexto, que es Douglas Hofstadter, el de Gödel, Esker, Bach. Él dice que el alma no es una cosa sólida, sino un patrón, un sistema de retroalimentación, una especie de bucle que se construye a sí mismo. Según Hofstadter, incluso un programa de ordenador muy complejo podría tener, en cierto modo, una sombra de alma, un reflejo, una versión diluida. ¿Y si el alma fuera eso? Un eco que va creciendo mientras vivimos, un patrón que otros reconocen en nosotros incluso después de que nos vayamos. O tal vez el alma no exista. Y ojo, no pasa nada, porque si el alma es un invento humano, es uno de los más bellos que hemos creado. Un invento que nos ha hecho pintar catedrales, escribir poemas, cuidar de otros, soñar con el más allá, luchar contra la injusticia y llorar frente a una canción que no entendemos, pero que sabemos que tiene alma. Así que, aunque no exista, aunque sea solo una historia que nos contamos, quizá valga la pena seguir contándola. Porque hay mentiras que consuelan más que 1000 verdades frías. Y esta quizá sea una de ellas. Dicen que el alma es sagrada, intransferible, intocable, pero la historia opina diferente. Desde hace siglos el alma ha tenido precio, y no solo simbólicamente, ojo, está el ejemplo más famoso, el Dr. Fausto. Un erudito que, harto de no poderlo todo, hace un pacto con Mefistófeles. Le entrega su alma a cambio de poder, sabiduría y placer. Y sí, es lo que suena, como un trueque. Como si la eternidad cupiera en un contrato con letra pequeña. Y no es el único, ojo, no es este Dr. Fausto. La leyenda de Robert Johnson, el músico de blues, que habría vendido su alma al diablo en un cruce de caminos para tocar como nadie. Pues esto forma ya parte del ADN de la música. En la literatura, el alma se regatea, se empeña, se hipoteca, y en la vida real también. No hace falta un demonio con cuernos. Hoy se venden almas de forma más sutil. Por ejemplo, cuando aceptas un trabajo que odias por un sueldo que te mata por dentro. Cuando abandonas lo que eres para encajar en lo que se espera. Cuando dejas que la fama, aunque sea de 3 likes, decida tu valor. Hay quien no vende el alma de golpe, sino a plazos. Lo hace callando cuando quería hablar, cediendo donde debía resistir, viviendo según normas que desprecia por miedo a quedarse solo. Y poco a poco, como un grifo que gotea, va perdiendo el alma y la va perdiendo sin que nadie lo note. También, ojo, están los que la venden con orgullo. Influencers que convierten su vida privada en un reality sin guión. Empresas que piden pasión mientras te explotan. Políticos que cambian de principios según la encuesta del lunes. Hoy no se firma con sangre,
Se firma con términos y condiciones, con aceptar cookies, con una sonrisa de compromiso y una alarma a las 6 de la mañana. ¿Y qué decir de las redes sociales? Subes tu mejor foto, tu mejor frase, tu versión más digerible, y con cada clic, cada historia, cada vídeo con música motivacional, te preguntas, ¿esto es lo que soy? ¿O solo lo que vendo? En el fondo, todos negociamos con el alma, a veces para sobrevivir, otras por vanidad y muchas otras sin darnos cuenta. Pero hay una diferencia entre vender el alma e invertirla. Vender el alma es ceder tu verdad. Invertirla es entregarla a lo que amas. Porque sí, hay quien da el alma por una causa, por una persona, por una obra. Y eso, ojo, eso no es perderla, es multiplicarla. Así que no se trata de si tu alma tiene precio, sino de si sabes cuánto vale. Y a quién, ojo, a quién se la estás regalando sin darte cuenta. Hay quienes creen que el alma, cuando el cuerpo muere, vuela. ¿Sabes a dónde? ¿O sabe a dónde ir? Encuentra la luz, o lo que sea que haya después. Pero ¿y si no siempre fuera así? ¿Qué pasa con las almas que no se marchan? Las que se quedan, las que no aceptan el final. Bueno, tenemos varias historias, ¿no? Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, en Francia. Un joven soldado británico es alcanzado por una explosión. No muere, pero queda inconsciente. Al despertar, cuenta algo inquietante. Vio su propio cuerpo desde arriba. Lo vio, como si él no estuviera dentro. Escuchó los gritos, las bombas, pero como desde lejos. Sintió paz, distancia y miedo de no volver a entrar. Le tomaron por loco. Pero en los años siguientes otros soldados empezaron a relatar cosas similares. Lo llamaron experiencia extracorpórea. Otros, más poéticos, dijeron que el alma simplemente se había salido para no ver tanta sangre. Bueno, pues eso los soldados en la Primera Guerra Mundial. Un hospital antiguo en Asturias, de esos que han sido convento, cuartel y residencia geriátrica. Una enfermera de noche dice haber sentido algo en la habitación 203. Cada vez que entraba, las luces parpadeaban, los pacientes se agitaban. Algunos murmuraban que una mujer de blanco les miraba desde la puerta. Lo curioso es que esa habitación había albergado años antes a una paciente con demencia severa. Nunca hablaba, hasta que un día gritó: «No quiero irme de aquí». Murió esa noche. Desde entonces, los turnos de noche se cubren con más de una enfermera, no por protocolo, ojo, sino por compañía. Un estudio de 1997 documentó el caso de dos gemelos separados al nacer, adoptados por familias distintas, países distintos. A los 11 años se reencontraron, y al hablar de su infancia relataron el mismo sueño recurrente. Un pasillo blanco, una voz lejana, una sensación de que faltaba la mitad. Las coincidencias se acumularon, miedos parecidos, gustos idénticos, una forma de mirar el mundo que parecía compartida. Los psicólogos hablaron de genética, imprinting, azar, pero ellos dijeron algo más simple. Siempre supimos que éramos dos, aunque estuviéramos solos. Bueno, y un caso reciente, una mujer que trabajaba como medium en Granada acude a una entrevista de radio. Durante la emisión dice que siente una presencia, una joven con una mochila, preocupada. Un joven en este caso, preocupado. Describe su aspecto, su voz tiembla. Dice que no ha podido llegar a su destino, que aún está esperando en el andén. Horas después, una oyente llama llorando. Su hijo murió en un accidente ferroviario 2 años antes. Llevaba mochila, tenía un billete para ir a verla. Nunca llegó. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿O un alma que aún no ha tomado su tren? Bueno, cada historia de alma errante nos enfrenta a la misma pregunta. ¿Dónde empieza y dónde termina el ser humano? ¿En el cuerpo? ¿En la conciencia? ¿En lo que dejamos atrás? Hay quienes creen que el alma se puede quedar en una casa, en una canción, en una última palabra que no se dijo.
Y aunque no podamos probarlo, cuando oímos estas historias, algo en nosotros se estremece. Quizá porque en el fondo todos tenemos miedo de marcharnos sin cerrar la puerta. Bueno, pues después de todo lo que hemos dicho, de filósofos y películas, de científicos y pactos, de almas que pesan o se evaporan, me queda una pregunta sencilla. No qué es el alma, ni dónde está, ni si existe o no. La pregunta es, ¿qué harías tú con tu alma? Si el alma es lo más valioso que tienes, ¿la estás cuidando? ¿La estás usando? ¿La estás escuchando? A veces la olvidamos, la dejamos en automático como quien deja el coche encendido en punto muerto. Vamos a trabajar, comemos lo justo, dormimos lo posible y se nos olvida preguntar ¿cómo está mi alma hoy? Quizá tu alma se siente encerrada, ahogada por el ruido, o tal vez esté cansada de fingir, de aguantar, de no ser escuchada. O tal vez tu alma está brillando en ese proyecto que te apasiona, en esa persona que te hace reír sin motivo, en esa decisión que tomaste por fin. Pero sea como sea, tu alma merece ser mirada. No por un dios, no por una religión, sino por ti. Mira y hazme caso, si el alma no existe, todo esto no habrá servido para nada. Pero si existe, entonces es lo único que tenemos. Lo que nos queda cuando todo lo demás se rompe, lo que no se compra, lo que no se repite, lo que no se puede publicar en redes, pero que hace que una vida valga la pena. Así que, ¿a qué le estás entregando tu alma? ¿Al miedo? ¿A la rutina? ¿A la culpa? ¿O la estás invirtiendo en amor? ¿En arte? ¿En pequeños actos de ternura que nadie ve? Al final, nadie sabe si tenemos alma o no, pero todos sabemos cuándo la perdemos o cuándo la encontramos. En una mirada, en una canción, en un gesto de alguien que ya no está. Y eso, amigo y amiga oyente, quizá sea lo más cerca que estemos de una respuesta. Bueno, pues hasta aquí, almas queridas, otro episodio de Ilustres Anónimos. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, tu alma tiene más resistencia que muchos teléfonos móviles y probablemente más profundidad que un horóscopo de Instagram. Hoy no te pido que creas en el alma, ni que la busques, solo que si alguna vez la sientes temblar, la escuches, aunque sea un rato, aunque no entiendas nada. Porque puede que el alma no pese 21 gramos, pero algunos silencios pesan como si los llevaras encima toda la vida. Y si te ha gustado el episodio, no hace falta que vendas tu alma. Basta con que lo compartas con alguien a quien no le vendría mal una pregunta sin respuesta. Eso o un like o un comentario, como digo siempre. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Ilustres Anónimos. Hasta entonces, cuidaos mucho y cuidad eso que no se ve, pero que os hace sentir ser quien sois. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.